me han regalado un libro, Leyes de Alquileres. Y bueno, y estoy con el doctor Enrique Abati, que es presidente de todos los propietarios, así de la Cámara de Propietarios de la Argentina. Sí, efectivamente, soy presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, entidad que defiende el derecho de propiedad en toda su amplitud, no solamente el derecho de propiedad inmueble, sino de cosas muebles, aeronaves, buques y de los derechos intelectuales que tan olvidados están acá en la Argentina. En los países centrales se protege muchísimo a los derechos intelectuales, acá lamentablemente no. Hay algo difícil para aquel que va a alquilar, saber si primero elegir una buena inmobiliaria, porque que no le den una garantía trucha, por ejemplo. ¿Cómo tiene que hacer? Bueno, el inmobiliario, por supuesto que tiene que ser una persona de prestigio de la zona, conocedor, y es fundamental pedir un informe de dominio en el registro de propiedad inmueble. Hay dos formularios, el formulario 4 o el formulario 5, según se trata del registro de propiedad inmueble de capital o de provincia de Buenos Aires, donde hay un récord, o sea, todos los informes de dominio que se han pedido sobre esa propiedad. Entonces ahí salta inmediatamente si es si quien se trata, que quien ofrece la garantía, o sea, como salir como fiador, es una persona que se dedica a eso. Entonces son esas famosas garantías truchas, que se llaman garantías compradas. ¿Por qué? Porque a lo mejor es fiador en 30, 40 o 50 o 100 contratos, como ha habido algunos casos. Entonces eso no sirve, por supuesto. Entonces siempre hay que acudir al inmobiliario de confianza de la zona, que es el conocedor de las partes, y es el que junta las partes para el negocio. Enrique, hay un problema que está pasando en la Argentina, la inflación. ¿Cómo se puede aquel que va a alquilar tomar la prevención en el contrato contra la inflación? Bueno, acá hay que hablar del justo equilibrio en el contrato. O sea, no tiene que haber una cláusula abusiva que sea en detrimento del inquilino, pero tampoco en detrimento del locador, o sea, del propietario en general. Lo que se trata de buscar es el equilibrio, o sea, hoy día con una inflación, no lo digo yo, sino que lo dicen los economistas, como usted también. 25%. 25% proyectado por año, o sea, las cifras del INDEC son absolutamente mentirosas, sabemos que no son reales. Entonces, con las proyecciones de las entidades serias, como pueden ser, por ejemplo, la UADE, la Universidad Torcuato Di Tella, etcétera, muchas entidades privadas serias que preparan las estadísticas, entonces tenemos que prever en el contrato, por ejemplo, un contrato de alquiler, está prohibido, vamos a aclararle a los televidentes, que está prohibida la indexación, o sea, el artículo 4 de la Ley de Emergencia Económica del 6 de enero del 2002, o sea, la Ley 25.561, prohíbe expresamente utilizar índices en los contratos. Entonces, la solución para mantener el justo equilibrio contractual es prever un escalonamiento. Se pacta un precio global por todo el contrato, por ejemplo, por los 24 meses si es una locación de vivienda, o por los 36 meses si es locación comercial, que son los plazos mínimos legales que establece la ley de alquileres, y en ese caso se divide en cuotas. Por ejemplo, año puede ser. Claro, por ejemplo, primer año las cuotas de la 1 a la 12 serán, por ejemplo, 1.000 pesos, y de la 13 a la 24 serán 1.250 o 1.300 pesos, según pacten las partes. Con eso más o menos se tiende a mantener el justo equilibrio del contrato. Después no olvidemos que si el contrato se torna excesivamente oneroso para el inquilino, él tiene una cláusula gatillo, que es la resolución anticipada del contrato. El inquilino se va cuando quiere, después del sexto mes se va. En cambio, el locador no puede rescindir el contrato porque se le torna excesivamente oneroso. Tendría que hacer un complejo juicio, que es bastante complejo, o sea, no es recomendable, pero bueno, en ciertos extremos no hay más remedio, que es por imprevisión contractual. Entonces, el artículo 1198, famoso del Código Civil, segunda parte. Entonces, el locatario, el inquilino, se va cuando quiere, es decir, después del sexto mes, con una indemnización de 1 mes y medio, si es antes del año, y de 1 mes si es después del año. En cambio, el locador no puede desalojarlo si el contrato es ruinoso para él. ¿Qué morosidad puede, es decir, vamos a suponer que se atrase 2 meses? Bueno, el Código Civil establece que con una mora de 2 meses queda expedita la vía para iniciar el juicio de desalojo. Pero nada impide, porque esto no es una norma de orden público, que en el contrato se pacte que con 1 solo mes de mora se puede iniciar juicio de desalojo. Eso es recomendable, precisamente para disciplinar al inquilino, porque tenemos muchos casos de inquilinos malos pagadores. Entonces, esto es recomendable, que con 1 solo mes de mora se pueda iniciar juicio de desalojo. Muy bien. Previa intimación, por supuesto. El artículo 5 de la Ley de Alquileres establece que hay que intimarlo al inquilino por 10 días corridos son. Entonces se lo intima previamente, si no paga,
entonces se le inicia el día 11, ya le estamos iniciando juicio de desalojo. Bueno, Rapoport habló de la morosidad, es decir, que al mes puede ser, 2 meses. Sí. Hablamos de la inflación, que está previsto todo el tema. Sí. Hablamos de los contratos que son 2 años para vivienda particular y 3 años para vivienda comercial. ¿Qué algo más tiene que prever un martillero para hacer un buen contrato? Bueno, empezar, fundamental, saber si quien le lleva el inmueble para alquilar es el propietario o tiene algún derecho para poder alquilar, como un poder, por ejemplo, o un usufructuario. Entonces, eso es elemental, él tiene que pedir un informe de dominio y averiguar quién es el verdadero propietario, y si quien le llevó el inmueble no es el propietario, tendrá que pedirle un poder o tendrá que pedirle, saltará en el informe de dominio que es usufructuario, por ejemplo, y tiene derecho a alquilar. Y el inquilino sobre el inquilino tiene que averiguar más o menos de quién se trata, la garantía que trae, quién es el fiador, un informe de dominio, por supuesto, sobre los bienes que tenga el fiador, un informe ambiental también sobre el inquilino, dónde trabaja, en fin, no digo que haya que pedir antecedentes policiales, pero más o menos saber, en los barrios siempre se conoce, siempre se sabe quién es quién. Es más difícil esto en Capital Federal, pero en la zona del Gran Buenos Aires es mucho más fácil para el inmobiliario averiguar de quién se trata el inquilino. Bueno, algo más coloquial, algo más íntimo. ¿Cuántos libros hizo? ¿Qué libros hizo? Bueno, con el doctor... Ley de alquileres comentada, Abati y Roca. ¿Qué más? Bueno, con el doctor Iván Roca tenemos publicados ya 37 libros. ¿37 libros? Sí, en nuestra especialidad, que son contratos, fundamentalmente contratos inmobiliarios. O sea, el último que publicamos es un libro sobre contratos inmobiliarios que trae desde los más simples, desde un alquiler hasta un leasing, un fideicomiso, etcétera. ¿Dónde se puede comprar? Bueno, esto en las librerías, en cualquier librería de la Capital Federal, en la zona de tribunales, en todas lo venden. La última pregunta de todas. ¿Conviene invertir en propiedad? Absolutamente, por supuesto, es la mejor inversión, es la inversión más segura y rentable también. Y si no, vayan a preguntarle a los argentinos que tenían el dinero colocado allá en los bancos que están quebrando en Estados Unidos, o los que sufrieron el tema del corralito acá. O sea, las inversiones financieras son inversiones para toco y me voy, pero no son las inversiones genuinas a largo plazo. La mejor inversión que puede haber es la inversión en ladrillos, y eso genera actividad económica. Usted, como economista, es decir, lo conoce perfectamente. La actividad inmobiliaria, la construcción, la industria de la construcción es la industria que más actividades genera, Conexxa genera. O sea, la industria del cemento, del hierro, los ladrillos, la mano de obra, la pintura, la carpintería, etcétera, etcétera. Y por supuesto la actividad inmobiliaria, el intermediario, la necesaria intermediación que debe existir, porque el inmobiliario es el especialista, el único capacitado para unir a las partes. Nosotros los abogados no estamos, asesoraremos en los contratos. Usted, como economista, asesorará en la parte económica, en la ecuación económica del contrato. Y en la parte contable, sobre todo, por ejemplo, los alquileres que pagan IVA, no olvidemos eso, los alquileres comerciales que tienen que pagar IVA, más de 1.500 pesos. En fin, creo que... ¿Está al tanto de todo? Bueno, tratamos de dar una idea. Hoy vamos a dar un curso acá en el Colegio de San Martín, este prestigioso colegio. Y veo que tiene una audiencia extraordinaria, ya lleno completo. 130 personas. Nada menos. Es un lujo realmente.